Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana francamente interesante, llena de volatilidad, con muchas noticias sobre el sistema bancario norteamericano, sobre el sistema bancario europeo, pero lo más relevante fue que tuvimos que enfrentar la decisión de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés. Yo creo que esta reunión fue histórica, la tenía muy difícil la Fed en cuanto a lo que tenía que hacer, porque si subía 50 puntos base, seguramente los mercados hubieran respondido muy mal, y si no hacían nada, pues también el efecto iba a ser muy negativo. Creo que hizo la decisión correcta de incrementar un cuarto de punto la tasa para llevarla al 5%. Pero además, quizá lo que más gustó es que dio a ver que podía haber un incremento adicional de un cuarto de punto y nada más durante lo que resta del 2023. Esto contrasta con el sentimiento que existía hace apenas 3 semanas, donde pensábamos muchos que la tasa en Estados Unidos podía haber llegado a niveles hasta del 6%. Pero bueno, la crisis bancaria que suscitó el Silicon Valley Bank hizo reflexionar a la Reserva Federal y se dio cuenta que el haber incrementado tan rápido y tan fuerte las tasas podía debilitar el sistema bancario, de tal forma que ella tenía que buscar dos cosas: un equilibrio entre mantener la lucha para bajar la inflación, que es muy importante, pero al mismo tiempo también proteger al sistema bancario, que es clave en el desarrollo económico de su país y de cualquier país. Así las cosas, las bolsas tuvieron todas rendimientos positivos, muy moderados, pero bueno, es una buena noticia, porque realmente hubo momentos donde las cosas se veían particularmente difíciles. Pero a mí me gustaría ya entrar al tema de lleno y que nos platicara el licenciado Gordillo cómo vio la decisión de la Reserva Federal y qué implicaciones puede tener en el futuro próximo. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, una decisión muy complicada. Está en medio la Reserva Federal en dar una señal, pues estamos todos muy atentos sobre lo que sucedería, en dar una señal que va a seguir haciendo contra la inflación, que claramente todavía no está controlada. Está bajando, pero le está costando trabajo llegar a los niveles de meta en el tiempo que ellos habían contemplado. Hay muchos temas que todavía le ponen, que no nos gustan, los analistas vemos como difíciles en el tema inflacionario. Entonces, era una mala noticia que quitar el acelerador de aumentar las tasas de interés. Pero por otro lado, el tema bancario es bastante preocupante porque puede volverse un tema sistémico. Decíamos la semana pasada, no es todavía un tema sistémico, todavía está en el control de la autoridad, pero no es un tema menor. Es un tema importante. Y entonces en esa disyuntiva estaba la Reserva Federal. Y lo que hizo la Reserva Federal es seguir aumentando 25 puntos base, como comentas, Manuel, su tasa de fondeo. Y lo dejó, y lo que nos hizo ver es diciendo, voy a ir midiendo. Como todavía no sé el impacto que tenga esta política monetaria sobre la actividad económica, me voy a ir midiendo. Si estos niveles de tasa de interés provocan una dificultad en el sector bancario, pero la dificultad del sector bancario frena la economía y con ello frena la inflación, bueno, vamos a ir en la misma mano modificando y moldeando la política monetaria hacia adelante. Pero si no se mueve la inflación, si sigue alta, tendremos que buscar otro tipo de instrumentos para darle liquidez al sector bancario, ayudarlo sin tener que bajar o sin tener que mover cambiar la estrategia de tasas de interés. Entonces, trató de regresar la confianza. Vamos a ver qué tanto se logra hacia adelante, y esto lo vamos a ver si va a haber o no quiebras en otros bancos. Por lo pronto creo que tranquilizó un poco a los mercados, están en mejores condiciones y lo vimos en los precios de los activos con mayor riesgo al final de la semana. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Te voy a ser franco, a mí el anuncio de la Reserva Federal me gustó mucho y creo que le gustó mucho a los mercados también,
Tenía yo mis dudas de cómo iban a reaccionar, pero los mercados reaccionaron bien. Sin embargo, curiosamente, ese miércoles las bolsas tuvieron una baja enorme, justo 5 o 10 minutos antes del cierre. Pero esto no fue como producto del anuncio de la Reserva Federal, sino comentarios que hizo la señora Yellen, que además resultaron contradictorios, porque ella lo que dijo ese miércoles, que espantó a los mercados, fue: el gobierno de los Estados Unidos no está comprometido a garantizar todos los depósitos en la banca. Pero al día siguiente dijo que estaban preparados para implementar nuevas medidas y garantizar la seguridad de los depositantes. Entonces, por fin, ¿qué es lo que van a hacer? No lo sé. Yo creo que lo segundo. Sin embargo, a veces, cuando estos funcionarios hablan, evidentemente lastiman enormemente los mercados. Pero bueno, los bancos siguen siendo noticia, porque después vino Credit Suisse, ya vimos la compra que se hace bastante forzada por parte de UBS, pero el viernes nos desayunamos con que Deutsche Bank también se había incrementado el índice de sus credit default swaps, y esto, bueno, pues simplemente lo que marcaba es que su cartera tenía más riesgos de los que previamente pensaba el mercado, y otra vez vuelve a contaminar esto a los mercados financieros, sobre todo a las acciones bancarias. O sea que el tema bancario está en la mesa, no se va a ir. Creo que faltan medidas a tomar por parte de la Tesorería de Estados Unidos, la Fed, el Banco Central Europeo. Te soy franco, me preocupa más el sistema bancario europeo que el norteamericano, porque desde el inicio es un sistema que no se capitalizó tan bien como sí se hizo esto en el sistema norteamericano a partir de la crisis financiera del 2008 o el 2009. O sea que vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que vivir con malas noticias todavía, porque el capítulo no se ha resuelto. Esto en cuanto a la Fed. Ahora, en México hubo una extraordinaria noticia. No sé, me gustaría tu opinión, si ya es suficiente para pensar que marca tendencia, pero la inflación de la primera quincena de marzo pues fue bastante buena. El que haya bajado la inflación nominal al 7.12 es una buena noticia. Que la subyacente también bajara al 8.15 es una buena noticia. Le quita presión a Banco de México para que en la próxima reunión del día 30 no tenga que subir 50 puntos base la tasa, porque además ya la reserva nada más subió 0.25, entonces Banxico yo creo que con 0.25 quedaría bastante bien, pero me gustaría que me dieras tu opinión si tú crees que ya podemos echar las campanas a volar en cuanto a que la inflación en México ahora sí va para abajo o no. Sigue estando muy alta, porque 7.1 pues es mucha inflación. Sí, efectivamente, Manuel, nos gustó el dato porque casi siempre se quedaban cortos de la estimación, el dato, y ahora fue mejor a lo esperado y dio un bajo importante, va en la dirección correcta. Pero aquí el problema es que la parte subyacente, la parte que no tiene que ver con temas externos, que los productos energéticos o agropecuarios, quitando esos productos, le está costando todavía trabajo bajar. Esa sigue estancada arriba del 8%, baja muy poco. Y cuando lo descomponemos por producto, vemos mejoras en ciertos productos, pero no a la velocidad que quisiéramos, y preocupantes rebotes en productos que ya habían bajado y están volviendo a tener un segundo aire. Entonces, no hay que dar campanas al vuelo. Todavía hay falta mucho por hablar del tema de inflación. México sigue teniendo que tener un mensaje muy contundente a favor de bajar la inflación. Y bueno, si está de la mano con lo que está haciendo la Reserva Federal, mejor. Entonces, yo creo que sí se va a acomodar a un aumento de 25 puntos base. Y creo que lo que el mercado financiero y bancario todavía no se ha acostumbrado es a vivir con tasas altas de interés. Nos acostumbraron por 20 años con tasas muy bajas, entonces están acostumbrados a mover sus finanzas y su tesorería con estas estrategias. Y es lo que está pasando con los bancos en Europa y en Estados Unidos. Y la verdad es que tienen que cambiar estrategias urgentemente, porque lo que vemos como mensaje de los bancos centrales es que
moverán un poco más su tasa a pesar de que haya peligro de crisis bancaria y que se quedarán altos por varios meses más. Entonces, hay que hacerlo así a pesar de que el banco intenta cambiar el discurso de la Fed. Esto no va a cambiar rápido y hay que estar muy en esa dirección. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La inflación en México, si bien nos va, vamos a terminar en el 5,5 este año. Es altísima. La meta de Banxico es 3%. Estamos muy lejos de alcanzarla. Si bien nos va, la alcanzaríamos a finales del 2024. Pero en Estados Unidos están igual, porque aunque la nominal está en el 6, la meta es el 2. No la van a alcanzar en el 23, se van a tener que ir hasta el 24 y a lo mejor ni siquiera en el 24 llegan a ese añorado 2%. Entonces es lo que hay que decirle a los mercados y a los inversionistas. La inflación sigue siendo muy alta y en función de eso no vamos a ver un gran respiro en las tasas de interés, por lo menos no en el 2023. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con ello y esto, bueno, pues así son las leyes naturales del sector financiero. Pero yo soy moderadamente optimista que mientras las cosas vayan mejorando, pues siempre tiene que ser un optimista, ¿no? Malo sería que estuviéramos pensando en que la inflación se va a quedar en los 8 y 9 que vimos por ahí de mediados del año pasado. En México, la otra buena noticia es que enero empieza fuerte. La economía mexicana, pues tú habías subido tu estimación en el banco del 1 punto algo al 1.6, ¿no? Así es. Pues qué bueno. O sea, a lo mejor la vas a tener que subir otro poquito después de verlo de enero, porque si esto se mantiene, pues a lo mejor no descontaría un 2%. Correcto. Correcto, tendremos un crecimiento real arriba del 3% en el primer trimestre, un mejor desempeño en la actividad económica en Estados Unidos y en México. Y bueno, por supuesto, influye en las decisiones de la Fed para tratar de contener la inflación. Pues gracias, Jorge, se nos acabó el tiempo, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva.